Justamente, ya está. Voy a compartir pantalla. Ahí dice Webboard. Supongo que ese es el tablero. Compartir allá abajo. Ese es. A mi tablero ahí. Gracias. Profesor, muy buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me les ha ido? Hola, profe. ¿Cómo van sus cosas? ¿Cómo va su cuarentena? ¿Sí han podido salir o más bien No, poco? encerrados total. Encierro, Es mercado solamente, profesor. Solo mercado. solo mercaditos, sí. Entonces que no se lo coman en un solo día. Porque ahí estamos graves, Ana. Ahí estaríamos graves. Vamos a esperar un momentico más a ver si llegan más compañeros. Profesor, yo tengo una duda sobre el taller. Cuénteme. Mm, bueno, el de los 4 aventureros, ¿cómo se desarrolla? ¿Con alguna tabla o solamente haciendo los pasos o cómo hay que escribirlo? Tabla realmente para eso no hay, es aplicar puramente lógica. Es una aplicación de lógica. Yo lo hice solo como poniéndome a pensar ahí, lo analicé y iba escribiendo los pasos. Y ya sí Exacto. lo hice. Es hacer eso, es aplicarle puramente lógica.
¿Y el anterior de la misma forma? De las facturas y de los números. También. Sí, el de fútbol también. También, o sea, la pura lógica. El de fútbol también sale con una tabla, pero es un poco más complejo, pero a pura lógica sale. Yo lo hice de lógica. Sí, a pura lógica sale. Bueno, Me falta lo de ¿qué? Lo último, lo de las bolas estas, los de conjuntos. A lo último. Ese Sí. sí tiene que usted necesariamente ponerse a ¿qué? A analizar. Ahí sí tienen que usted poner como analizar. Así les toca Pero toca tener como los principios de, por ejemplo, de unión, todo eso, ¿no? Sí, claro. Ahí ustedes tienen que aplicar todo lo que son las operaciones entre conjuntos. Entonces lo que aplican es eso, operaciones entre conjuntos. Entonces, ¿Y hoy fíjense, podemos ver algo de eso o no alcanzamos, profe? hoy es sobre proposiciones. En la clase que vamos a plantear dentro de semana, entonces vamos a ver sobre conjuntos. Es una pequeña parte pues, de proposiciones. En la próxima clase, entre semana, vemos la parte, terminamos lo de proposiciones y vemos, a ver si entramos a ver un poquito de conjuntos para el de hoy en 8, ver propiamente los conjuntos. Claro que es así. Y bueno, volviendo a los ejercicios, cuando nos dice si el tren llega a las 7 y no hay taxis en la estación, coma, esa coma sí es un entonces. Sí, esa coma tiene un entonces. Juan llegará tarde a la reunión, punto, sería y. Exacto. Punto seguido sí. Juan Sí. no llegará, no ha llegado tarde a la reunión, punto, otra vez y. Otra vez sí. El tren llegará a las 7, punto, otra vez sí. ¿Sería Exacto. solo sí? Pues solamente pero entonces ustedes tienen que ver cuál pedazo me conduce al siguiente. O sea, para colocar como paréntesis. Ustedes van colocando como paréntesis para ver cuál pedazo conduce como al siguiente. ¿Sí? Pero son solo sí, no hay implicación ni doble implicación, solamente y. Pues dependiendo como usted lo lea, porque usted también puede colocar un entonces, es un condicional. Pero entonces tiene que primero tratar de, a ver, la idea es como lo siguiente. Primero ustedes deben buscar sus proposiciones simples. Y a lo que ya tengan las simples, entonces dicen, bueno, los conectores lógicos que se pueden usar son tales. Muchas veces un ni y una coma me significa un entonces. La idea es que ustedes cojan lo que existe como en el contexto de la frase y vean a ver si lo primero conduce a lo segundo o las dos son por separado. Si las dos son por separados, puede ser un o o puede ser un i. Pero si lo primero conduce a lo segundo, es un entonces. Y si lo segundo es suficiente y necesario para explicar por lo primero, es un sí, solo sí. ¿Listo? Bueno, hay 12 participantes. Son las 2 y 1 minuto. Esperemos un par de segunditos más. Profesor, en el chat le envié el ejercicio como lo estoy pensando, no sé si me puede decir si formar o si... ¿En el chat? Sí, señor. En el chat de Órtica pues, de la clase. Sí, señor. ¿Para qué? No lo escuché bien. Para que no se me diga si está bien o está, o sea, si las preposiciones que estoy tomando están bien. A ver, decirle si está bien o está mal es calificarle. Sí. Sí, la idea Para que es... me oriente de pronto. Sí, la idea es que ustedes, lo vayan haciendo y a través de manera personal, ya personal, a través puede ser del audio o puede ser por vía WhatsApp. Yo los voy guiando. No es hacerles como decir, no es decirles está bien o está mal.
porque al decirle está bien o está mal, ya es tomar ya como una decisión. Y la decisión creo que la deben tomar es ustedes. Es decir, bueno, me parece que las indicaciones que me han dado ya las he aplicado, entonces ahora lo que yo tengo es esto, y yo tengo esto. Bueno, hablemos un poquito de eso, mientras llegan, porque hasta este momento hay 15 participantes, deben ser alrededor de 42. Ustedes saben que la universidad, mejor dicho, todo el mundo, no es por la universidad, no es solamente la UPTC, es todo el mundo, incluyendo China. ¿Sí? Estamos realmente en cuarentena. Esto no es una cuestión de que las directivas dijeron, mandémoslos para la casa y pongámoslos a estudiar a través de Internet. Es más, nuestra modalidad es una modalidad que acepta perfectamente el Internet, acepta perfectamente las clases virtuales. Y nosotros ya les hemos venido aplicando desde hace unos semestres para acá. En un semestre tuvimos una intervención de Internet bastante amplia, porque nosotros dictábamos clases los días sábados, nuestras tutorías común y corriente, y los días entre semana teníamos más o menos 2 sesiones por materia. Es decir, que no es nada nuevo, pues para nosotros. Es simplemente una cuestión de que ustedes... Ahí va bien, ahí va. El del chat, ahí va bien. Es simplemente una cuestión de que ustedes deben estar conscientes, totalmente conscientes, que una de la forma de la modalidad que ustedes escogieron con la FESAD es esta, es aplicar las nuevas tecnologías para darles sus clases. No es solamente ir a asistir a un salón, porque tarde o temprano el mundo se va a ver abocado que la educación más sobresaliente es la educación virtual. Y para entrarlos en contexto a ustedes, en este momento a nivel mundial, la educación virtual tiene un significado muy amplio. Tal será que ya varias universidades están dando desde su educación técnica, tecnológica, profesional, a nivel de maestría, a nivel de doctorado y a nivel de postdoctoral, solamente a través de plataformas virtuales. De pronto nosotros no tenemos la plataforma más acorde. Silencien sus micrófonos, por favor. Solamente actívelos cuando vayan ustedes a intervenir. Entonces, no se les haga extraño que este recurso lo estemos aplicando con más frecuencia para estar mucho más cerca de ustedes. La idea es estar mucho más cerca de ustedes, ver que no tienen que trasladarse aquí a un salón, sino ver que lo pueden hacer desde la comunidad de su casa, tomándose un tintico, de vez en cuando unos huevitos pericos, en fin, y eso ahorra mucha plata. Lo que ocurre es la responsabilidad de usted, la responsabilidad de uno como estudiante virtual. Es que lo que uno haga realmente sea uno. No lo mande a hacer porque por este momento nosotros no tenemos una plataforma que soporte ciertos elementos de hacer un quiz, de hacer un parcial, para que nos dé de pronto ese quiz o ese parcial que nos diga que el estudiante él es el quien lo presenta. Hay plataformas, pero no las hemos comprado. Hay una que se llama Respondus, que es ideal para hacer parciales. Entonces, hay rumores de la presencial que varios, por favor, silencia alguien el micrófono que lo tiene activado. Silencia tu micrófono. Pues búsquela. Pues Nurian, abre el micrófono, por favor. Que estoy en clase. Alguien está allá con el micrófono en la extensión. Entonces, que le encuentren esa Jenny, extensión. apaga el micrófono, porfa, todos, porfa. Hay como 5 con micrófono Bien. prendido. Gracias. Gracias. Karen fue la que habló. Yo. Ah, sí, perfecto. Entonces, esta educación virtual tiene muchos recursos, muchos elementos, mucha responsabilidad de ustedes. Nos vemos abocados a nivel mundial a hacer esto. Hay unas estudiantes de la UPTC que dicen que en la asamblea permanente
para los de Sogamoso y Kiritama, hombre, no le hagan caso a esa vaina. Estamos en una urgencia manifiesta que es un virus que no nos deja salir ni de la casa. Y si nos ponemos antes a parar, entonces, ¿qué creemos que nosotros somos? La universidad está poniendo todos los mejores esfuerzos que tienen. Nosotros los docentes estamos poniendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance. Es más, les comento que darles clases a través de este medio es más difícil que a nivel presencial. ¿Por qué? Porque primero uno tiene que hacer una serie de diapositivas, tiene que hacer una serie de filminas, tiene que hacer unos videos, que esta semana, entre el domingo y martes, le sube el otro video y a explicación de una temática. Entonces tiene que hacer muchos más elementos, mientras que cuando uno da clases presenciales, pues la cosa es más sencilla, porque uno ya tiene en su cabeza mucho conocimiento, pero ese conocimiento para escribirlo es más difícil, no es tan fácil. Entonces les pido, les solicito muy amablemente que sigamos estudiando. Esto va a llegar a un fin positivo. Vamos a buscar los recursos para evaluarlos. Y respecto a su taller, la UPTC en este momento, las directivas no han dado unas directrices para no empezar a evaluar. Lo único que nos han dicho es que por favor no evaluemos todavía. Entonces no se preocupen aún, hagan sus talleres, háganlos con calma, háganlos con paciencia. En el momento que nos digan ya hay que evaluar, pues se les avisará a ustedes, no se les cogerá como quemarropa en ningún momento. Se les dará su tiempo para subir su actividad. De la unidad 1 solamente pues hay una actividad, después de la unidad 2 habrá otra actividad nada más para enviar pues, a plataforma, y habrá algo que vayamos haciendo en las tutorías y habrá una evaluación. Esa es la forma como se van a sacar las notas, que es una forma bastante, pues yo diría que muy sencilla. Y lo único que tienen que hacer es ustedes seguir haciendo su trabajo como lo vienen pues haciendo. Si de pronto José Calderón es el internet en su zona, porque esta plataforma casi no causa inconvenientes. Bueno, entonces la charla de hoy, las clases generalmente nos han pedido el favor que no pasen de unos 20 o 25 minutos para no cansarlos y que la clase sea como más provechosa. Ahí ustedes están viendo una pues, diapositiva referente a nuestra escuela, a nuestra UPTC. En la siguiente pues, diapositiva están viendo el nombre pues, de la asignatura, los profesores que en este momento estamos a cargo de los diferentes cursos. Yo estoy a cargo de 2 cursos. Uno es como de 39 estudiantes y otro es como de 5. El grupo 550 me parece el grupo 2. Listo. ¿Qué es la lógica? Entonces, observen que la lógica matemática es una rama del pensamiento que apareció desde hace mucho tiempo. Apareció se supone que más o menos desde Pitágoras. Ya se trabajaba con lógica, Demócrito trabajaba con lógica, pero no había las nociones perfectas de lo que era lógica. Fue hasta uno de los 3 grandes filósofos. Acuerden que los 3 grandes filósofos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Fue Aristóteles, que es el tercer filósofo. Todos esos 3 filósofos se conocieron a tiempo, vivieron en la misma época. Sócrates era el maestro, el más viejito. Platón era el segundo. Platón era alumno pues, de Sócrates. Y Platón era el profesor de Aristóteles. La filosofía de Sócrates y pues, de Aristóteles es totalmente contraria. Son 2 filosofías totalmente diferentes. Y fue Aristóteles el que realmente habló sobre la lógica y habló sobre los principios pues, que debía tener pues, la lógica. Y la lógica para Aristóteles se basaba en argumentación. Entonces era buscar el valor de verdad de la argumentación, de los argumentos que ellos hacían. Acuérdense que todas las ciencias parten de argumentos filosóficos. Lo primero que se hace es una pregunta
y a esa pregunta viene una respuesta a la cual le doy un argumento, y ese argumento le voy a hallar el valor de verdad que tiene. Entonces, sencillamente, la base principal que hay de las ciencias y la lógica. Y Aristóteles es el primerito que habla de lógica y el primero que lo coloca como una ciencia. Lo que pasa es que él lo coloca como una ciencia fáctica, una ciencia que no se ve, es una ciencia que no se ve, es una ciencia que no tiene una teoría como tienen otras, la física, la química, que tienen unas teorías propias. No, pues la lógica teorías no tiene. Lo que tiene de pronto son unos principios muy vagos que fácilmente los podemos cambiar a través como de argumentación. Y es cuando uno en el lenguaje cotidiano alguien le dice a uno algo y uno dice, pero es que es lógico. Y esa parte que uno dice que es lógico es como lo que hablábamos pues del ejercicio. Yo le aplico criterio lógico, que es un criterio propio como del ser, propio como del conocimiento, en buscar la verdad. Y observemos que la verdad solamente puede existir en dos términos, o es verdadero o es falso. En la parte lógica, en la parte matemática, en la parte de ciencias, no existe esa mitad de que como que es verdadero, como que no es verdadero. No, eso se llama en sí pues como el tercer pues excluido, que es una propiedad que deben tener todos los argumentos en lógica. El tercer pues excluido lo que trata es que no cabe ningún valor de verdad entre el falso y entre el verdadero. O se es verdadero o se es falso, pero no se puede ser ni los dos al tiempo, ni ninguno de los dos, ni hay ninguno entre esos dos. Eso es el principio del tercer excluido. Dentro de la lógica que colocó Aristóteles, entonces se hizo a través de argumentos. Esos argumentos, después Aristóteles los lleva a nivel de proposiciones. Y cuando los lleva a nivel de proposiciones, entonces que toman cierto carácter. Y un argumento podía estar compuesto de muchísimas palabras, de bastantes palabras. Pero entonces Aristóteles mismo llegó y como que recortó la cantidad de palabras y lo único que dijo era que los argumentos en sí deberían tener un sujeto, o sea, alguien de qué hablar y un predicado, que es lo que yo digo del sujeto. Entonces, esos dos elementos debe tener, tanto un sujeto así como un predicado. Alguien de qué decirle algo y algo de lo que yo le digo a ese alguien. Y eso es lo que realmente se llama una proposición. Una proposición es ese argumento, es ese enunciado, es esas palabras que yo coloco, esa frase, porque muchas veces ni siquiera es como oración, porque para hacer pues oración debe cumplir una serie de requisitos que debe tener verbo, que debe tener objeto, el predicado y no sé qué más cosas. No, aquí debe ser pues un enunciado, pero que tenga un sentido lógico, que tenga pues un sentido lógico y que ese sentido lógico yo se lo pueda comprobar, ya sea que sea un sentido lógico de verdad o un sentido lógico de falsedad. Eso es lo que realmente es una proposición. Y dentro de esas proposiciones tenemos en sí dos clases. Tenemos unas clases que es una proposición simple, cuando yo sencillamente hablo de una cosa. Está haciendo sol o hace sol, hace frío, está lloviendo. Esas son proposiciones simples. Y cuando yo logro coger varias proposiciones simples y armarlas en una sola, entonces eso será una proposición compuesta. A las proposiciones simples también se les llama atómicas. ¿Por qué atómicas? Porque es que el átomo, hasta 1905 más o menos, era la parte más pequeña de la materia. Se suponía que no había una parte más pequeña que el átomo. Era lo más pequeño. Entonces, por eso es que toma el nombre de atómicas. Y cuando yo cojo varias proposiciones simples y las uno, las agrupo, entonces me hace una proposición compuesta o una proposición molecular, molécula. La molécula está formada por muchos átomos.
Pero ¿cómo cojo esas simples y las elevo a compuestas? Las simples, para elevarlas a compuestas, debo hacerlo a través de unos conectores, de unas palabras que me conecten una proposición simple con otra proposición simple. Y ellos pues se llaman los conectores o los conectivos lógicos, que realmente no son muchos. Son sencillamente, a grosso modo son 4, que lo puedo elevar a 5. El primer conectivo lógico es la conjunción, y en pocas palabras es la misma I como en nuestro lenguaje. José Calderón, sí, este tutorial se les va a subir un documento con esto un poquito más extenso y el video también. Yo les voy a hacer un video, el video ya está hecho sobre esto, eso se les va a subir pues al aula, para que ustedes tengan lo del aula exclusivamente para como estudiar lo que nosotros hagamos, lo que tengan por la UPTC. Si ustedes se dan cuenta, enlaces externos solamente hay los que se le dan, no está lleno pues de enlaces como externos, listo. Entonces, esa conjunción, la primera de ellas, ese primer conector lógico es la conjunción, y en nuestro lenguaje cotidiano es la I. Entonces, fíjense que cuando yo hablo de I quiere decir que yo puedo hacer esta cosa y esta cosa. Para que sea una verdad, debo hacerlas las dos, porque si dejo de hacer una de ellas, pues entonces no es verdad. Por decir, estoy en cuarentena y salgo a la calle. Entonces, si estoy en cuarentena no puedo ir pues, a la calle. Entonces, ahí sería una falsedad. Pero mientras que yo voy a la sala y me siento. Entonces, las dos acciones deben estar haciendo para que sea pues, una verdad. En todos los demás sentidos es una falsedad. Su símbolo, o sea, la conjunción se asemeja a la I en el lenguaje cotidiano. Y su símbolo es este simbolito. Es un pequeño símbolo de como de una Hawái 5-0. Buenos días. Bueno, entonces es como este simbolito, ahí lo están viendo, ahí lo tengo pues como sentado. Después viene la disyunción inclusiva. Le coloqué la palabra inclusiva. Tenemos 5. Por favor, silencien sus micrófonos. La disyunción es exclusiva. Muchos le dicen nada más pues disyunción. Es inclusiva, ¿por qué? Porque al ser inclusiva me está diciendo que la acción cualquiera de los dos lo puede hacer. Entonces, lo puede hacer el primer sujeto o el segundo. O yo como sujeto puedo hacer pues como dos acciones, cualquiera de las dos. O voy a la calle o me quedo. Entonces, si voy a la calle es verdadero, si me quedo es verdadero, y si voy a la calle y me quedo al tiempo, aunque eso físicamente es imposible, pero sería una verdad. Entonces, para que la disyunción sea una verdad, una de las dos deben ser verdaderas o ambas verdaderas. Si las dos son falsas, pues así me da una falsedad. Su símbolo es este. Es como una B, de esas B griegas que colocan hacia arriba. Y ahora viene, estas dos disyunciones, pues son separadas, porque viene la disyunción exclusiva, es excluyente. Entonces aquí lo que ocurre es, pues la expresión, o va a la calle o estudia. Fíjese que las dos acciones no se pueden hacer para que sea verdad. Se debe hacer una sola acción. Que una sola acción sea verdadera, entonces ya me da una verdad. Su símbolo es el mismo de la disyunción exclusiva, excepto que aquí en la parte de abajo le colocamos una rayita. La parte de abajo tiene una raya. Esta disyunción exclusiva se asemeja muchísimo a ser diferente a. B es diferente a C. Entonces, cuando los dos son iguales, pues es falso. Uno de los dos debe ser diferente para que sea una verdad. Entonces, para que no se les olvide, la disyunción exclusiva se asemeja a la diferencia.
El otro que existe, o sea, si nos ponemos a contar a largo, a pasos agigantados, esta sería la primera, la conjunción, la disyunción sería la segunda con A y B, y la tercera sería el condicional. El condicional en nuestro lenguaje cotidiano es reemplazado por la palabra entonces. Voy a la calle, entonces traigo mercado por la cuarentena. Ese entonces quiere decir muy claramente que cuando la primera es falsa y la segunda verdadera, eso es una falsedad. Porque si digo voy a la calle, entonces traigo mercado, no puedo traer mercado si yo no voy a la calle. Entonces, si la primera es falsa y la segunda es verdad, me da una falsedad. Es en la única vez que me da pues una falsedad. También la tabla de verdad la podemos sacar con este argumento. P y Q, primero hago P y Q, o no P. Hago la negación de P, así que vemos sobre las negaciones. Y la última, que sería la cuarta, el bicondicional. El bicondicional es, en nuestro lenguaje cotidiano, es sí y solo sí, o sí y solamente sí. Cualquiera de las dos pues, expresiones pues se tienen. Esto es un doble entonces. Esto es tener entonces hacia la derecha y entonces hacia la izquierda. Entonces, si aplicamos el criterio que vimos para el condicional, vimos que cuando decíamos que era falso, era que la primera era falsa y la segunda verdadera, y ahora nos vamos a devolver, entonces vamos a tener para el otro lado, que es su tercera casilla, tengo verdad, falsedad, entonces las únicas formas que me dé verdad es cuando ambas posean el mismo valor de verdad, incluyendo falso, falso, que me den una verdad. El símbolo para el condicional es esta flecha hacia un solo lado, y para el bicondicional es una flecha doble. Entonces ahí estaríamos ya nosotros con nuestras proposiciones. Ya vimos las 3, las 4, ahora vamos a ver las tablas pues de verdad. Entonces, dentro de las tablas de verdad, la primer tabla de verdad, y podríamos hablar, la primera proposición que realmente hay, el primer conector lógico es la negación. La primera tabla de verdad que existe es esta, P no P. Entonces, cuando P es verdadero, no P es falso. Y cuando P es falso, no P es verdadero. Eso realmente implica sobre el tercer excluido, que no pueden haber otros valores, ni pueden haber valores intermedios entre verdad y falsedad, y tampoco puede una proposición no tener ningún valor de verdad. Una proposición debe tener un valor de verdad, de manera necesaria. Aquí tenemos la tabla de verdad completa. No he hecho una tabla de verdad para cada una, pero sí creo que la podemos entender mejor ahí. Y ahorita vemos para unas proposiciones más grandes. Nosotros, por favor, silencien el micrófono que está por allá. Hay un micrófono. Listo. Nosotros, dentro de nuestra tabla de verdad, de nuestro lenguaje simbólico, lo primero que nosotros debemos hacer es colocar las proposiciones tal y como me aparecen. Lo voy a explicar más claro. Voy aquí a escribir dos proposiciones simples. Voy a escribir dos proposiciones simples. Una de ellas que voy a escribir, este no me cogió. Por acá me cogió, listo. Profe, una pregunta. Cuénteme. Sí, Gaby. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién preguntó y no me hizo la pregunta? Yo, profe, que se me fue el internet. Si hay una proposición, solo por ejemplo, se utilizaría en la primera tabla de P, ¿sería tan solo de 2 o de 4? Ya te lo digo. ¿Qué hubo, Guito? Estoy en clase. En clase. Sí, sí. Sí, listo. Chao, 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 chao. Qué pena, pero era un profesor
que no había podido entrar al Zoom. Cuénteme. Ahora, Si solo tenemos una proposición, Pues, ¿utilizamos la primera tabla de 2 la o primera tenemos tabla. que ponerle 4? No, la primera tabla, esta. Por ejemplo, está lloviendo. Vale. Esa está lloviendo, le vamos a colocar, la vamos a bautizar. Esta sería la P. Listo, ahí tenemos la P. Otra proposición. Hace frío. Es por aquí, hace frío. Hace frío. Listo, a esta le vamos a llamar Q. Q. Entonces, fíjense que yo he montado pues dos proposiciones. Si monto una proposición, ahí están dos proposiciones simples. Ahora voy a colocar una compuesta, valiéndome de esas dos. Entonces, la compuesta va a ser, está lloviendo, podríamos decir, y hace frío. O podríamos decir, está lloviendo o hace frío. O podríamos decir, está lloviendo, entonces hace frío. O podríamos decir, está lloviendo, sí, solo si hace frío. Solo si hace frío. Entonces fíjense que he tomado dos proposiciones simples, elementales, y he colocado los 4 conectores lógicos más importantes. Si yo quiero colocar la disyunción exclusiva, entonces debo colocar acá, o está lloviendo o hace frío. Y ahí me quedaría con la disyunción exclusiva. O está lloviendo o hace frío. O hace frío. Entonces fíjese que para la disyunción exclusiva, este hace no quedó muy bien escrito. O hace frío. Fíjese que para la disyunción exclusiva, no inclusiva, sino exclusiva, debo colocar el O por acá y el O por acá. Entonces, cuando yo tenga esta forma, esto es una disyunción exclusiva, que en este caso, la forma como nosotros la podemos colocar, es decir, P, sería P, ¿dónde se me perdió la P? Disyunción exclusiva, me tocaría aquí insertar, por aquí está, y por acá está, insertar, cerrar. Disyunción exclusiva Q. Esta forma, fíjense, porque en la otra clase vamos a colocar unos ejercicios para que ustedes hagan como trabajo. Hoy no va a haber trabajo. Entonces, si yo tengo o está lloviendo o hace frío, la forma simbólica, como lo hago, es P, disyunción exclusiva Q. ¿Quedó claro? ¿Se fueron a Sí, tomar? señor. Bueno, Sí, pues señor. pensé que estaban tomando eso, levanten Señor, el dedo. Profesor, en la anterior, cuando su merced explicó, si está lloviendo o si hace frío, sería afirmativa, ¿sí? Ay, esta. ¿Está lloviendo o hace frío? O en la anterior, cuando antes donde explicó si está lloviendo o si hace frío, ya sería, no sería sería otra, Otra ¿qué? proposición. Otra Otra proposición. proposición. Sí, señor. Es Eso. otra Ah, proposición. listo. Ah, Listo. listo, profe. Listo. Entonces, fíjense que aquí me aparece primero la P. Entonces yo escribo primero la P. Después me aparece la Q, escribo la Q. Si me apareciera no P, aquí pegadito al P le colocaría una columna para el no P. La forma como se colocan estos valores de verdad es muy sencillo. Voy a tratar de explicarlo haciendo otra filmina. Voy a hacer otra diapositiva y voy a tratar de explicarlo de esta forma. Entonces, mire, voy a colocar una tabla para eso. Ahorita pues borramos eso, P, Q y L.
Listo. Por ahí. Agrupémoslo un poquito más, que nos quede así como bonito, como estudiantes de obras civiles. Y en obras civiles dicen que no quedó bonito. Bueno, que en una pared medio metro no es desplome, pero bueno. Entonces aquí estaría P, aquí estaría Q, y aquí estaría, por ejemplo, R. Es una expresión que tiene 3 proposiciones. Ahí hay 3 proposiciones. Vamos a dar un ejemplo de una proposición de ese estilo. Pero ¿por qué no la coge? Pero porque se me quedó fuera. Z. Listo. Listo. Vamos a colocar una que tenga 3 proposiciones. Vamos a escribir, por ejemplo, P implica, abro paréntesis, Q, y R. Le voy a insertar el I. Voy a insertar el I. Insertado. Y R. Listo. Fíjense que aquí tengo yo una proposición que aparecen 3 proposiciones simples. Esto es una compuesta. Está P, está Q, está R. Entonces, en su orden de aparición, P, Q, R. Voy a empezar por la parte final para que me entiendan. La R tendría un valor de verdad. Y para ese valor de verdad, Q tendría un valor de verdad. Pero es que Q también tiene un valor de falsedad. Y lo puedo combinar con el valor de verdad de R. Entonces, fíjese, cada vez que B, que R tenga un valor de verdad, Q puede tener 2 valores pues, de verdad. Igual, voy a borrar estos dos que están aquí. Profe, una pregunta. Cuénteme. Es que ahí me confundió la verdad, porque la vez pasada, o sea, tenía entendido que creaban primero los valores AP y AQ. No es para que me ¿Sí? entiendan. A ver, entonces lo vamos a tomar de otra parte. Vamos a tomar de otra parte. Cuando B, cuando Q vale B, R, ¿qué puede valer? Puede valer B, puede valer F. Cuando Q vale B. ¿Cierto? Si Q vale B, R puede valer B o F. Ahora, Apaguen los micrófonos que no dejan escuchar. sí, por favor, apaguen micrófonos. Cuando Q vale F, ¿R qué puede valer? R puede valer B o puede valer F. ¿Listo? Pero para este valor de Q, que es B o F, P puede valer B. Entonces, mire, si nos ponemos a ver las cosas, mire que todo esto es para P. Si P vale verdadero, Q puede valer verdadero o falso. Y si Q vale verdadero, R puede valer verdadero o falso. Pero si Q vale falso, R puede valer verdadero o falso. Podemos hacer el mismo análisis, exactamente el mismo análisis, cuando tenemos F. Aquí me toca colocar más casillas. Fuente, sinónimos, copiar, cortar, agregar, no encuentro dónde agregar. Mantener, viñeta, numeración, no encontré dónde agregar un par de casillas más a la. Dividir celdas, seleccionar tabla, formatear. No encontré, bueno, no importa. Entonces, Profe, en la parte derecha, en la parte de arriba. en la parte derecha, aquí en presentación. No, dele como ya su merced le había dado, clic izquierdo, a la tabla.
a la Profe, tabla, haga una tabla de nuevo. ¿Ya? No. Ahí donde dice insertar al lado de la brochita. al lado de la brochita. Mantener formato En la líquido. parte de arriba, profe. No, más arriba. No, Ala, no da. Mira, En aquí la parte de está arriba dice insertar. insertar. Ahí. Eso, ahí Insertar, dele clic, profe. Y ahí le columna, da hacia columna, abajo la última. filas, insertar Sí, filas. esa, ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Con esas ya basta. Listo. Ahora mire, el mismo análisis. Vamos a tomar aquí cuando, fíjese que hasta ahora va el valor de F, de B, de P. Me faltaría el valor de F. Entonces, cuando P vale F, Q, ¿qué puede valer? Puede valer B o puede valer F. Cosa. Puede valer P o puede valer F. ¿Cierto? Pero cuando Q vale F, R puede valer B o puede valer F. Y cuando Q vale F, R puede valer B o puede valer F. Si ya completo mi tabla, estos valores serían B, todos serían B. Y estos valores serían todos F. Estos dos valores serían B, estos dos F, aquí me equivoqué, esto es un B, esto es un B. Un B, listo, entonces completémosla. B, 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 F, 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 F. Y completémosla acá. F, aquí sería, aquí ¿No me es verdadero, profe? equivoqué, aquí me equivoqué, verdadero. Ah, sí. Aquí es una verdad, aquí es una falsedad. Esto es una falsedad, verdad. Esto es una verdad y esto es una falsedad. Y ahí me quedaría completa mi tabla. ¿Cómo se obtiene esto? De una forma muy sencilla. La forma sencilla que yo debo ver cuántas combinaciones existen. O sea, lo único que yo debo ver es cuántas combinaciones existen. Porque es posible que no tenga 3. Fíjense que cuando teníamos 2, existían 1, 2, 3, 4 posibles combinaciones. Y ahora que tenemos 3, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces debe haber una forma para yo saber cuántas combinaciones pueden haber. Valores de verdad son 2. Son 2 valores de verdad que hay. Entonces, aquí hay 2 valores de verdad. 2. Y ese 2 debo elevarlo a la cantidad, al número total de proposiciones simples que yo tenga. Ese número total le voy a llamar n, por minúscula, mejor quedaría n. Y esto me daría el número total de casillas o el número total de combinaciones. Este es el número total de combinaciones. Combinaciones. Lo que quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, 4 proposiciones simples, entonces me daría 2 a la 4, que serían 16 valores de verdad. 16 combinaciones habría. Si yo tengo 5, entonces vamos a colocar aquí 5. Entonces 5 combinaciones serían 2 a la 5. Y 2 a la 5 me da 32. 2 a la 5 es igual a 32. Listo, serían 32. ¿Cómo hago para colocarlas en mi tabla? De la forma más sencilla. En total son 32. Entonces cojo el 32 y lo divido entre 2. Me daría 8. Colocaría en la primera 8 verdades, 8 falsedades. 32 dividido en 2 son 16, profe. 16. 16 verdades, 16 pues falsedades. Sí, yo ya estaba pensando en la segunda. Ahora, 16 lo divido en 2, me da 8. O sea, para Q vendrían 8 verdades, 8 falsedades, 8 verdades, 8 falsedades. Para la tercera, que sería para R, tomaría R y 8 y lo dividía entre 2, me daría 4. Entonces, 4 verdades, 4 falsedades, hasta completar las 32.
voy en 4. Para la S, que sería la última, 4 dividido en, me darían 2. Y así obtengo yo mi tabla sin ponerme a hacer el razonamiento que hicimos atrás. Ahora, ¿qué más yo hago aquí? Necesito hacer una división de esta tabla. Entonces vamos a ver aquí dónde está insertar, dónde está dividir. Diseño. En el diseño voy a ver si me permite aquí hacer una división. No, aquí lo que está haciendo es una tabla. Necesito hacer una raya. En insertar, creo. No, esto no. Esto es lo grande que va a hacer. Aquí insertar tabla, pero es que necesito hacer es una raya. Sencillamente una línea. Bueno, la cosa es, a ver si está por estar debajo, izquierda, derecha, ver cuadrícula eliminar. No aparece. Insertar a la derecha, profe. Y disminuye la otra y ahí le queda la otra casilla. A ver si esta me permite. No, aquí me haces una tabla. Mira, ahí me hizo una tabla. Bueno, no importa. Ahí me sirve. Ahí me sirve. Entonces aquí hagamos otra tabla. Pero no la corramos. Listo. Entonces fíjese. Ya tengo P, Q y R. Entonces, tengo P. Ahora necesito hacer la casilla para P y Q. Entonces, coloco una casillita para P y para Q. Entonces, por acá está P y Q, que lo insertaría aquí. Y aquí estaría y Q, insertar, cerrar, listo. Y Q, y Q. Y esa sería la siguiente casilla, P y Q. Y lo llevo acá, listo. Y la última sería toda la expresión. Pero la última sería toda mi. Y esa sería pues, la tabla. Entonces aquí para P y Q aplico pues, los criterios. Sencillamente cogería esta fila, la columna 1 y la columna 2. Y para P implica, no, esto no es Q, esto es R. P y R. Y R. Listo. Entonces para esta casilla, para esta columna, lo único que yo cogería es P que está en la primera y R que está en la última. Entonces aquí me daría verdad. La primera me daría, ¿Verdad? no me lo está cogiendo. Bueno, vamos a cogerla aquí, aquí en esto, ¿para qué? Entonces nos daría verdad, bueno, con una letra chiquita. Después daría, como es P y R, ¿Verdad? fíjate que y R, no, verdad y falso. falsedad me da una falsa, aquí me daría Falso, 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 y la siguiente me daría verdad, verdad, la siguiente, ¿esta cuánto me da? Falso. 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 Y esta siguiente, Falso. 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 Y esta siguiente, Todas. falso. Todas de ahí para allá falsas. Esta siguiente, falso. Falso y falso. Y la última, falso. La última, falso. Listo. Eso sería esta casillita. Sería esta casillita. Bueno, ustedes me entienden. Listo. Ahora, la última. Cogeríamos nosotros la P y esta casilla que acabamos de hacer. Con implicación. Entonces, la implicación es la primera que sea verdad y la segunda falsedad me da una falsedad. Entonces, aquí me daría una falsedad. Esta me daría una falsedad. Me daría una falsedad. Esta me daría verdad. Esta me daría una falsedad. Me daría una falsedad. Falso, 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 falso. Y listo. Y todo el resto son verdades. Verdaderas. Y todo el resto son verdaderas. Bueno, ya ustedes completaron la tabla. Y así se hace una tabla de verdad. Entonces, ahora sí pasamos a la anterior. Aquí en la anterior tienen copado lo que es la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, el condicional y el bicondicional. Ahí está la tabla. Entonces, cuando es verdad, verdad, es una sola verdad para la conjunción. Para la disyunción exclusiva, 3 verdades. Para la disyunción exclusiva, dice que cuando poseen el mismo valor de verdad me da falso.
para el entonces una falsedad, y para el bicondicional, fíjese que es falso cuando cualquiera de las dos es diferente, pero cuando son iguales es verdadero. Algo muy, fíjense en esta casilla y en la última, son totalmente contrarias. Mientras esta es falsa, esta es verdadera. Mientras esta es verdadera, esta es falsa. Son como las dos contrapuestas. O sea, la disyunción exclusiva y el bicondicional son contrarias, se contradicen entre sí. Entonces, básicamente, esas son nuestras proposiciones. Ya hoy llevamos de clase casi 50 minutos y la recomendación no era 50 minutos, sino más poquito. Nos queda para la próxima clase ver lo que son tautologías, y una tautología es cuando nos da en la parte final, en esta parte, cuando aquí nos da todas verdaderas. Lo que es una contingencia es cuando aquí nos da verdad falsa, y lo que es una contradicción, cuando acá todo nos da falso. Nos queda para explicación de lo que son las leyes de Morgan, que son pues tautologías, y los equivalentes proposicionales y los principios lógicos que existen. Eso es lo que nos queda en nuestra lógica matemática. La unidad 1, ¿sí? La unidad 1 va hasta conjuntos. Es decir, que entre semana, vamos a aprender una clase entre semana. ¿Qué día les queda a ustedes más fácil entre semana? Pues en los días, pues por mi parte Cualquiera. sería en la noche, pero cualquier día, noche, profe. Listo, entonces el día de mañana les llega un mensajito por plataforma para la conexión de un día en la noche. Voy a tratar de hacerlo por ahí el miércoles, para que no quede tan encima. Y hacer una charla el miércoles y la otra el sábado. ¿Les parece? Profe, una pregunta. Cuénteme. Sobre las proposiciones, ¿es necesario hacer el árbol lógico, aparte de la tabla de la verdad? No muy necesario, pero para una mejor explicación sí, o sea, como para que no se confundan. Sí podríamos hacer ambas. Sí, sí. O sea, no, pero pues para... O sea, si no se confunden, no hay problema. Ahorita, profe. Sí, si no Pero depende del tema, ¿no? Depende también de las proposiciones que uno tenga que trabajar, porque hay unas un poco complejas. El miércoles hacemos en la noche. Yo tengo que planear eso de las 8, para que no se comprometan con ningún otro pues, docente. Díganles que a las 8 ya está ocupado. Y el miércoles entonces yo los programo para las 8 de la noche y damos unos ejemplos, damos unos pequeños ejemplos, y al dar unos ejemplos entonces ya podemos ver la cuestión como más clara. Profe, una pregunta. Cuénteme. Lo que pasa es que su merced nos dice que no nos comprometamos, pero es que a nosotros nos llegan los correos y dice a tal hora. Entonces su merced, sí, es que hay veces, y por ejemplo, a mí no me llegó correo de esta clase, profe. A mí me enviaron fue el ID. No, yo creo que a más de uno no le llegó el correo. A mí tampoco me llegó el correo. A nadie. A nadie. No, ese estaba en la Solo subí a la plataforma. ¿Esta clase la suben? A mí tampoco me llegó el correo. A nadie le llegó. A nadie. Ustedes ven el enlace en plataforma, necesariamente. O sea, ustedes tienen que entrar a la plataforma para poder ver cuándo tienen. O sea, de manera entonces, con usted sería así, solo en la plataforma miramos el mensaje. Solo en plataforma, allá aparece. Con usted sería así, listo, profe. Exacto, porque es el único medio que yo tengo como para probar que efectivamente sí estamos como haciendo algo, ¿no? Es el único medio. Sí, que nadie sabía, profe. Listo, profe. Sí, profe, sí, aquí estoy en plataforma, pero es que aquí dice 28 de marzo a las 2 p.m. hora. Sí. Dirección de sitio web, sí. Exacto. Ahí está. Nada más con el sitio web ustedes ya quedan pues enlazados. O sea que siempre vemos eso ahí en clase virtual, ¿sí? Siempre en plataforma. O sea, siempre entra a plataforma entra el día martes y al día martes entonces ya les aparece a ustedes lo que aparece hoy y ya lo quito. Y simplemente les aparece la invitación para la clase del miércoles. Listo, profe, gracias. Una pregunta de la clase de hoy, ¿no queda una grabación o algo de pronto? Sí, esto queda una grabación. Listo, profe. Esto queda una grabación, tranquilo, que no se les va a dar masivamente. ¿Pero sería tan amable el profesor de enviárnoslo al correo?
Sí, No, esa esto es la va a otra, quedar, profe. no, esto va a quedar, las directrices que las dejemos en un repositorio. ¿Y en dónde queda entonces, profe? Eso queda en un repositorio y entonces para ver la clase ustedes tienen que enviarme un mensaje y decirme el motivo por el cual no vinieron. Y si vinieron, pues lógico, que yo a los que vinieron es automáticamente que les doy la grabación. Por ejemplo, yo llegué tarde, profesor. ¿Y eso dónde estaba? Si usted pues de la casa que no puede salir. Porque no llegó ningún correo ni No nada. podíamos entrar al link. Allá. Y después no podía entrar. Oye, yo tengo que ir de una pieza a otra, no se demora mucho. No tienen que coger carro. Profe, Cuénteme. profe, yo sí llegué tarde, lo que pasa es que estoy acá en el hospital, pero pues, gracias a Dios a clase. ¿El que está hablando es Brian o Carlos? Carlos. Carlos. Listo. Sí, no, tranquilo que no se ve mucho, pero entonces, que quede algo claro. Entre mañana y el martes sube el video que realmente es la explicación de lo que vimos hoy de una forma como más bonita. Más detallada. Sí, como más detallada. Y ahí también se le sube pues, el documento. Entonces no es necesario de pronto darles ni siquiera el link de la clase porque con el video que se les hizo y con el documento queda más que explicado. Ok, profe, listo. Y les voy a subir unos ejercicios mañana para que los trabajen. No son para calificar, son para que los discutamos en la próxima clase y vean a ver qué dificultades tuvieron. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz tarde, que Dios los bendiga para siempre. Bueno, listo, profe, gracias. Profe, de igual manera, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz tarde para todos. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, que esté muy bien.